Muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan hoy día. Estamos grabando con Verónica García y yo soy Dulia Ortega en una mañana de lunes que ya realmente es invernal. Va a ser calor más rato, que es lo que pasa todos los días, así que andamos todos resfriaditos. Pero estamos bien, contentos en Santiago de Chile, tratando de mirar algo hacia la cordillera porque hay mucho smog. Eso no nos quita el optimismo, pero nos da tos. Y hoy día tenemos un tema que conversar con Berito, que primero va a saludar y luego nos va a contar de qué vamos a conversar hoy día. Por cualquier cosa se le ocurrió a ella. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Sí, aquí estamos con un clima que los que están aquí en Santiago lo tienen clarito. Pero es otoño, Julia, el otoño es así. El otoño es de días de frío, días de lluvia, días... Ya llegará el invierno. Y yo como nací en invierno, lo quiero al invierno, me encanta. Linda ella. Bueno, les cuento que vamos a hablar de algo que parece fácil, pero no lo es tan fácil. Y es, ¿qué prefieren ustedes? ¿Preguntas o respuestas? No está fácil la cuestión, como dice una amiga mía. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Y yo parto diciendo, para pasarle a Dulia y le hago una pregunta, es que yo creo que me acomodo más en la pregunta que en la respuesta. Pero como ahora se utiliza una palabra que es bastante común, pero también depende de la situación. Entonces, hay preguntas y hay respuestas, y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Qué me dices tú, Dulia? Esta es una pregunta. Em, yo creo que está difícil. A la mayor parte de la gente voy a ir al revés. No le gusta responder porque responder es algo que otorga una responsabilidad. Se responde de acuerdo a conocimientos, de acuerdo a situaciones, de acuerdo a contexto, pero una respuesta no puede ser vaga, porque si uno responde, si no, tal vez, quizás, y cae en contradicciones, puede pasar en lo que les está pasando por estos días a muchos políticos de nuestro país que están para allá y para acá con las respuestas que algunas metáforas e hipérboles que las voy a buscar en mis clases de matemáticas y que están llevando a pensar en que hay algo que no cuadra. Bueno, eso mismo pasa con cada persona cuando responde, respondemos evasivamente, y entonces en el espacio de comodidad del ser humano uno prefiere preguntar. Eh, lo que pasa con esto también eh, es que a nivel cerebral, neurocientífico, tanto la persona que pregunta como que la persona que responde queda seteada en el cerebro para resolver el problema y no avanza hasta que no responde o no avanza hasta que no escucha la respuesta. Porque al cerebro le gusta ir paso a paso, una por una. Entonces uno dice, ya, esto lo voy a responder más rato, por ejemplo, una pregunta difícil por WhatsApp o por correo, lo que sea, y tú lo puedes aplazar, lo voy a responder más rato, pero por mientras lo respondes más rato, disminuye tus posibilidades de rendir bien en lo que estás haciendo en ese momento porque no has respondido. Y eso tiene su Pix Ultra cuando te vas a acostar y no has respondido tus correos. Ahí se produce un pic de una confusión en el cerebro porque sabe que preguntaste y no has querido responder. Entonces, en el fondo, por más que a la mayor parte de las personas nos guste preguntar, tenemos el mismo efecto
si no llega la respuesta que si no la das. Entonces, da lo mismo si te gusta más responder o preguntar. Mm, Y un ejemplo de esto. Por ejemplo, yo todos los días pregunto, ¿cuánto trabajo tendré? Porque en realidad mi trabajo tengo que hacer un cálculo diario para ver cómo me voy a organizar. Y si no lo hago el día anterior, amanezco desconchinflada, perdón el término. Pero entonces, yo antes de acostarme, saco la cuenta de cuántas horas voy a ocupar en esto, cuántas en esto, cuántas en esto, cuánto rato libre voy a tener, que es lo que más me encanta, y me organizo y trato de organizarme por espacios, o sea, trabajo cada 25 minutos, descanso 5 minutos, pero después de un bloque de unas 2 horas o 2 horas y media, descanso harto rato y mm. luego vuelvo a trabajar y etcétera, etcétera. Ahora, cuando ando pensando en preguntas que no he respondido, correos difíciles o a veces en el trabajo mío se presentan problemas, a veces no es tan fácil coachar, a veces no son tan fáciles las reuniones delegadas que tenemos con la Vero y que son reuniones que se llaman delegadas porque están delegadas en los participantes, ellos obtienen sus resultados, pero me quedo atrás pensando, esto cómo lo podría mejorar, esto aquí, esto allá. No me resulta trabajar bien hasta que no me respondo. Y la respuesta tiene que ser asertiva, pero no necesariamente buena. Ojo. Porque a veces uno responde cosas que cree y después cambia de opinión. Pero como dice una amiga mía, ¿qué importa que cambie de opinión con respecto a lo que acabo de decir? ¿Qué importa? Claro, y a veces ni siquiera estoy de acuerdo con lo que digo. Claro, claro, exactamente. ¿Cómo lo ves, Vero? Mira, yo lo veo muy parecido a ti. Yo voy más por las preguntas también. Eh, y yo creo que el tema de las preguntas, las personas que hacen las preguntas, tienen que preguntar específicamente qué. Y no esas preguntas así como gigantes que el otro personaje no sabe qué diablo me está preguntando. Te partía eso. Eh, y lo otro es que cuando me puse a pensarlo, yo dije, ah, yo soy buena para las preguntas, pero quiero aclarar que no soy de esas personas que, que hacen preguntas sin motivo, sin ninguna, ¿cómo decirte?, ningún piso, sino porque les gusta preguntar nomás. Y andan preguntando todas las cuestiones de la vida. Entonces, yo estoy segura que todos hemos conocido a personas que son re buenas para las preguntas. No dejan ni hablar al otro pobre que está, o la pobre que está comentando algo. Entonces tienen la pregunta aquí en la puntita de la boca. Y eso son preguntas que no tienen mucho contenido. Entonces, existe eso. A mí me gustan las preguntas y me gusta cuando la gente hace preguntas, pero hagamos preguntas así como importantes, que yo quiero realmente una respuesta y qué sé yo. Ya, pero no, para no ir tanto en las preguntas, las respuestas también son súper importantes. Y no sé si te ha pasado, pero cuando yo estaba en alguna reunión o en alguna formación en donde alguien hace una pregunta, habemos varios que tenemos algo de la respuesta o creemos tenerlo. Pero por alguna razón, las personas tienden a no responder todos, digamos. Habrán más que tienen la facilidad de responder que sí, pero aún con la respuesta en tu cerebrito, no lo haces, a no ser que seas el experto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Fíjate, y estuve indagando por ahí, y es el tema de los niños. Los niños hacen mil preguntas cuando ya empiezan a estar conscientes. Y nosotros también, nosotros los humanos, somos los que nos preguntamos cosas. Y por eso que se han ido creando cuestiones, porque dadas las preguntas, se crean todos estos inventos, porque la gente, la que puede estar escuchando, dice, ah, mira, ¿para dónde va? Entonces busca una respuesta, lo que es muy positivo.
Pero también hay gente que pregunta cuestiones que no corresponden, pues, Dulia, por favor. Eso son los... No, pero sí es cierto, ¿no? Bueno, tanto así como te digo que a mí se me da mejor la pregunta, de vez en cuando la respuesta, de vez en cuando, ¿ah? No me vengas a decir que yo ando respondiendo todo porque no es así. Le quiero decir a la audiencia que no. Eh, bueno, pero también fíjate que yo creo que esta lógica que hacen los profesores, que sea cualquier nivel de profesores, de que, porque uno cuando hace una pregunta pareciera que no sabe. Por eso hago la pregunta, porque no sé, quiero saber. Pero los profesores lo utilizan generalmente al revés. Saben, por supuesto, pero hacen la pregunta al grupo, solo para activar una respuesta que provenga de ellos. Cuando tú respondes algo, y está bien, esa es la respuesta correcta, nunca se te olvida lo que dijiste. Es como un aprendizaje fácil. Yo lo he vivido, por eso que te lo cuento. O sea, el profe lo sabe, o la profe lo sabe, y lo dice, y pregunta, a ver, ¿cómo se hace tal cosa? Se supone que lo está enseñando, pero te hace que tu mente empiece a trabajar para una buena respuesta. Entonces, hay personas especiales en eso. Y ahí yo lo encuentro fantástico. Yo no soy de esas, yo hago preguntas por ignorante. Esta otra persona se pregunta para que se active nuestro cerebro. Entonces tiene otra mirada de la pregunta. Y a mí me parece lo Claro, bueno. claro, yo te encuentro razón. Ahora, volviendo a unos minutitos antes, yo creo que tú dijiste una palabra que es la clave de casi todo y que es la especificidad. Porque las preguntas y las respuestas que valen la pena son las que son específicas. Mm, Y cuando uno, en cualquier entorno que esté, familiar, laboral, deportivo, etcétera, eh, quiere preguntar algo, si no hace la pregunta específica, es posible que la respuesta sea vaga y entonces tú te das cuenta que la respuesta es vaga y no sabes por qué, y es porque la pregunta fue vaga. claro. Entonces, en lugar de preguntar algo así como, por ejemplo, ¿qué nos separará este día? ¿Cómo irá a ser? ¿Qué irá a ocurrir? Pero tú estás pensando que es 29 del fin de mes y quieres comer ñoqui. Entonces es mejor preguntar, ¿a qué hora vamos a almorzar? ¿Puedo hacer una reserva en el restaurante italiano porque quiero poner el billete bajo el plato para que me llegue dinero este mes y comer ñoquis? Entonces, cuando uno es vaga, pero intencionadamente vaga o vago en la pregunta, la respuesta es difícil que sea asertiva y que te digan una de las alternativas que tú estás esperando escuchar. O sea, si tú quieres comer ñoqui, es mejor decir, ¿vamos a almorzar ñoqui? Es decir, ¿qué podremos hacer para la hora de Mm, almuerzo? Porque además eso también es intencionado y hasta, voy a exagerar, y hasta un pelito tortuoso porque no estás diciendo tu intención y no estás explayándote en lo que tú quieres. Y se parece re harto a las preguntas universales, ¿no? Que es, ¿cuándo llegará la paz mundial? Y en realidad lo que tú estás pensando es que, ¿cuándo serán a dejar de molestar estos chiquillos y podremos entrar fácilmente a Estados Unidos? Porque la Bible ya está media. ¿Me entiendes? Entonces, en el claro. fondo, uno, una cosa que es de uno, la extrapola y quiere hacer una pregunta bella. Y eso, esas preguntas universales habitualmente no te llevan a ninguna parte a menos que tú las aterrices. O sea que en el fondo yo quiero trabajar con gente buena, buena de bondad, que debe querer decir, yo quiero trabajar con gente honesta, de confianza, asertiva y con inteligencia emocional, por ejemplo. Mm. Entonces, eso sí lo traduces en algo que tú puedes buscar. Pero gente buena es una frase universal que es muy larga. Mucha gente puede ser.
muy larga, muy larga, muy larga, muy larga. Entonces, eso ocurre. Y por otro lado, tú también mencionaste algo que me parece súper eh, llamativo, y que es que dijiste que la gente pregunta cuando no sabe. Ahora, ¿qué pasa cuando no quieres preguntar ni quieres develar que no sabes? Porque te van a encontrar ignorante. Y eso pasa, ¿ah? Muchas Eso veces pasa. las Mm. personas no hacen la pregunta en el momento correcto y se quedan con sus propias no respuestas y pueden echar a perder todo, particularmente en nuestra área, Berito, nosotros Mm. somos del área de la salud, por no preguntar. Mm. Entonces, ahí es súper importante que a las personas se les dé la confianza de que no hay Mm. preguntas tontas. Y que eso de verdad sea así, porque hay gente que dice no hay preguntas tontas y después se enoja cuando le preguntan. Pero Sí, no. tenés toda la razón, Dulia, porque efectivamente hay gente que no pregunta, así como para, pucha, van a creer que soy tonta y no tengo idea de esto, sino que yo quiero aclarar algo, más bien, si no, no estaría ahí, ¿te fijáis? Y Ujú. si estoy ahí es porque, no sé, porque estoy haciendo otra cosa. Pero, pero es real eso. No, no eres mejor si preguntas o no preguntas. Pregunta cuando sea necesario. Y si lo tienes en la mente o tienes una duda, yo tuve una profe que decía eso. No, no hay preguntas tontas acá. Pregunten todo. Entonces alivianó el tema, ¿te fijáis? Claro. Porque soy ignorante, pero claro, soy ignorante, por algo estoy ahí. Quiero aprender, ¿te fijas? Pero lo que tú dices es cierto. Hay gente que ay, se retrae para no decir, mira la preguntita que hizo. No, Mm. porque dependiendo de la situación, y hay momentos donde tú puedes hacer preguntas e incluso tienes la respuesta, aún siendo alumno, ¿te fijas? O aún siendo de una persona que está ahí escuchando a la persona experta. Eh, pero yo pienso, porque lo he vivido también, es que cuando la persona que expone algo, lo hace tan bien, lo tiene tan claro, que de repente pareciera una tontera, lo que voy a preguntar es una tontera, pero no sé, ya a estas alturas de mi vida no tengo problema en preguntar. ¿Qué me importa a mí? No, claro. Lo pregunto nomás, fija. Y por lo Exacto. general, la persona que está haciendo, no sé, la clase o lo que sea, le gusta que le hagan preguntas. Le gusta Exacto. porque en el fondo se da cuenta que están atentos, que te salta una duda, que a lo mejor mi compañero que está sentado al lado lo sabe perfectamente, pero yo no, por eso estoy ahí, porque quiero escuchar, quiero aprender, ¿te fijas? Entonces, pero tal como dices tú, hay mucha gente que no lo hace para decir, ay, mira, la pregunta que hizo la Verónica y será tan gil. Entonces, ahora, claro, responder significa, para irnos al otro lado, responder también es reflexionar cómo vas a responder lo que te están preguntando, dependiendo del nivel de personas. Si a mí me pregunta un grupo de compañeritos de mi nieto, claro, yo tengo que ir a decirlo de la manera en que ellos lo puedan entender, ¿te fijas? En cambio, si estamos hablando entre nosotros, profesionales o qué sé yo, bueno, también debes llevarlo a ese ritmo, porque claro, la gente experta, si me dice cómo sacarle, qué sé yo, no sé la minería, no sé qué cosa, yo soy ignorante, totalmente ignorante. Entonces me lo tiene que explicar como a los niños. Entonces ahí están las preguntas y respuestas dependiendo de la situación que uno está viviendo. Y claro, Mm. pues Julia, hay preguntas livianitas, preguntas que son así como no de un ambiente educativo, sino que sea en un ambiente más social. Hay preguntas divertidas, digámoslo. Hay ciertas preguntas entrometidas, Julia, bueno, mira la preguntita que hizo, en el lugar que hizo, en el momento que lo hizo. Esas Claro, son preguntas que claro. no corresponden. Y yo no sé si te ha pasado, Julia, no sé, a mí sí, que hay gente que le gusta preguntar, preguntar por preguntar nomás. Incluso de repente repiten una pregunta. Sí, es verdad. Y eso es en realidad, bueno, uno está acostumbrado también porque tiene que ver un poco con la personalidad de la gente que no puede estar, si no está participando en algo y lo hace preguntando porque le sale más fácil, porque así no tiene que pensar tanto. Eso puede ser. Ahora, con respecto a las respuestas también.
hay un par de cosas que decir. Bueno, primero, hay gente que cuando no quiere contestar, hace otra pregunta, o sea, responde con otra pregunta. Eso es una mala costumbre a menos que estén verificadas antes las reglas del juego. Tú preguntas, tú respondes, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro, debería ser así. Y por otro lado, hay gente que no sabe las respuestas y entonces inventa. Y entonces allí también hay un temor que es muy humano, que es un temor al no saber, porque se supone que tú estás si te preguntan es porque estás calificado para responder y deberías saber. Y lo que pasa es que no tiene ninguna connotación negativa no saber. No saber es no saber claro, nomás. Y si estás con alguien que necesita una respuesta, tú puedes decir, lo voy a averiguar y te cuento, y lo haces, ¿no? No lo olvidas. Y si no, dice, uy, busquémoslo porque no tengo idea. Busquemos esto y aprendamos todo. Buena respuesta. Porque muchas veces ocurre que a lo mejor te hicieron una pregunta para pillarte, una pregunta de esas, no con tan buena intención, sino que no debes saber esto, se lo voy a preguntar. Y entonces uno, en vez de cumplir con lo que se imagina esa persona o con lo que cree que va a ocurrir, que se va a sentir todo incómoda y que va a inventar alguna respuestita, dices, no sé, listo, no sé, es una respuesta. claro, claro. Pareciera que no, pero sí lo es, claramente. Y totalmente válida, sí. Oye, Dulia, bueno, eh, con el tema del tiempo que nos acosa, El tiempo está, pasa. el tiempo pasa, sí, esa es la cuestión, Mm, y pasa en todas partes. mm. Mira, hay algunas preguntas filosóficas que saqué de por ahí que se parece mucho a la pregunta clásica que fue primero el huevo o la gallina, ¿te fijas? Ajá, Que no hay ajá, mucho cómo responder. Pero hay sí. otras como bien, bien parecidas. Dice, ¿por qué los niños hacen preguntas? Preguntan, los niños chicos, qué sé yo, y preguntan, y le das la respuesta y lo vuelven a preguntar y la repiten y la repiten. Bueno, eso es porque su cerebrito está aprendiendo. ¿Qué es lo que habíamos dicho recién? Sí, Pregunta, por favor, da lo mismo. Tú, el cerebro aprende hasta que te sí. mueres, pero sigue aprendiendo. Bueno, y otra pregunta que yo la hago, y es, y se la pregunto a mi marido, y le digo, ¿cómo me veo? Y él me dice, bien, pero ni siquiera me ha mirado. Es para dejarme tranquila, ya. Entonces, esto es para decirle a nuestra audiencia, es que hay preguntas complejas. Hay preguntas que te sirven y respuestas que tú puedes dar también. Hay preguntas divertidas que alivianan en el momento y lamentablemente hay preguntas que uno no sabe la respuesta. Como por ejemplo, y no es para terminarlo así, pero como por ejemplo, ¿cuándo me iré a morir? Pero yo creo que no queremos quedar con esa imagen en el No, podcast por porque ningún no sabemos. motivo, no, por ningún motivo. ¿Cómo vamos a quedar así? No, no, me gusta más cuando nos preguntan, ¿y ustedes cómo hacen podcast? Ay, señor. Chiquillos, chiquillas, como ustedes saben, el tiempo es el dueño de todo. No nos engañemos. Esa pregunta es fácil de responder. Siempre el tiempo nos va a ganar y va a ser el dueño de todo, de todas las cosas que nosotros hacemos. Y las que dejamos de hacer también. Bueno, hoy día nos despedimos, estamos en Spotify, YouTube. Berito, despídete de nuestra audiencia Que estén muy bien esta semana. Nos vemos la próxima con otra pregunta. Que y estén muy mándennos bien. preguntas, chiquillos. Sí, pues manden, manden, manden. Chao.